historias de terror y Yo crecí en un consultorio dental, ¿no? costosa y no para cualquiera. La pregunta más difícil, yo creo que José Enrique Castañeda Montero. me cuesta mucho. Yo creo que los más sacrificados son mis hijos en este sentido. El cepillo es el que hace el trabajo. Asocias el sonido a me dolió, Especialista de la salud. fanático de su profesión. Tú como el profesional La competencia es brutal para ingresar. hacen gastar al paciente. Mi papá tuvo un chispazo que... ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un episodio más de Horizontes Compartidos. Yo soy Juan Ortega, el Power, y hoy tengo el privilegio de platicar con un especialista de la salud. Es más dedicado a los dientes y les dicen cirujanos dentistas. Él es José Enrique Castañeda Montero, Pepe. ¿Y Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, Un placer. bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer para mí. Esperemos que la información que se comparta sea de utilidad, porque hay un montón de dudas, mitos, historias de terror y todo eso. Entonces, vamos a empezar por eso. ¿Quién es Pepe Castañeda, como lo conocemos? Ay, la pregunta más difícil yo creo que me puedes hacer. Un ser humano como tú y como todos los que habitamos en esta parte, un fanático de su profesión, trato de ser buen papá, trato de ser mucho mejor esposo, trato de ser muy buena persona. Te digo que es difícil la pregunta porque si me dices te puedo decir, tengo muchas cualidades, pero no, la realidad es de alguien que trata de salir adelante, que tiene metas, que tiene sueños y que le gusta muchísimo lo que hace, ¿no? Y trata de destacar en esa parte. Bien. Pepe, ¿de dónde eres? Tengo la duda yo esa. Yo soy de Tepic, Nayarit. Okay. No nací aquí, es una historia ahí medio curiosa de mis papás. Yo nací en Ciudad de México, pero como cuando tenía 2 años ya nos trajeron para acá. Se reconciliaron papá y mamá y bueno, ya radicamos en Tepic desde entonces. Nunca, de hecho, no tengo memoria yo de haber vivido en Ciudad de México. Entonces yo te puedo decir, soy nayarita 100%, ¿no? Me siento muy, muy, muy orgulloso de Nayarit. Entonces, lo chilango te salvaste. Sí, me salvé en esa parte, pero bueno, mucha de mi familia vivió en Ciudad de México muchos años, ¿no? Parte de la familia de mi mamá. Y sobre todo por la parte que no había educación superior en ese entonces, ¿no? Entonces, todos los hermanos de mi mamá son egresados, unos del Politécnico, otros de la UNAM. Mis abuelos siempre optaron por darle estudios. Los más grandes fueron los que sacrificaron, ¿no? Y sacaron adelante a los hermanos más jóvenes en esa parte. Entonces, menos mi mamá a mi mamá, como es la más chica de esa casa, ya mi abuela ya no la dejó y ella ya le tocó estudiar en Tepic, en la Autónoma de Nayarit. ¿Hermanos? Tengo 3 hermanos, mi hermano Alfonso Castañeda, el Poncho, y las cuatas, ¿no? Aline y Estefanía. Que ese fueron el pilón, ¿no? Yo tenía 15 años y salieron con ese regalo ahí. Ahí también hay una historia medio curiosa con el nacimiento de las cuatas, pero somos 4, papá y mamá. Pues es una bendición tener hermanos, creo yo, y nos ayuda a crecer en muchos aspectos. De entrada, en el carácter. Eso sí me queda claro. Sí, se forja y al final del día, bueno, yo tuve la fortuna, yo siempre he dicho, o me echo porras en ese sentido, ¿no? De que el ser el primogénito es don divino, ¿no? En esa parte, pero sí, mucha responsabilidad de sobre todo mi familia, que es muy eres el ejemplo y trata yo siempre he dicho, no soy ejemplo de nadie, no me gusta esa responsabilidad tan grande, sin embargo, bueno, la misma familia y la misma dinámica familiar te lo va marcando. Pepe, hay muchos mitos, historias de terror, alegre, en lo que es todo lo que es la carrera de odontología. ¿Cómo Pepe decide tomar esa carrera o de dónde nace el amor a la...? Bueno, yo tengo la gran fortuna de que papá y mamá son dentistas. Okay. Mi papá tuvo la oportunidad de estudiar no solamente la licenciatura, él hizo una especialidad. Mi papá es especialista en endodoncia, es docente universitario. Entonces, el amor por la odontología, yo te puedo decir, yo crecí en un consultorio dental, ¿no?
Yo llegaba prácticamente así como te ha tocado ver a mis hijos que vienen a mi consultorio, yo así estaba en el consultorio de mis papás, ¿no? Entonces, viene de ahí. Te comento, mi hermano Poncho también es dentista, una de mis hermanas, una de las cuatas es dentista, la única que desentonó es Estefanía, que es médico, pero viene desde ahí, ¿no? De cómo te lo inculcan, de que ves la dinámica familiar y el ejemplo, ¿no? Fue muy curioso, yo no iba para odontología originalmente. A mí siempre tuve la duda, odontología, medicina, odontología, medicina. Entonces yo estudié en la preparatoria Cristóbal Colón, hice mi tercer año fue ciencias biológicas y yo iba más orientado a medicina. Decía, yo quiero ser médico, quiero ser médico. Cirugía siempre me había llamado y toda esa parte. Y mi papá tuvo un chispazo que Cambió como todo. papá tiene esa parte, ¿no? Me dieron el dinero para ir a pagar mi ficha, para hacer mi examen en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y cuando me dejó en la sucursal del banco del Banamex ahí de la Cruz, me da el dinero para pagar mi ficha, me dice, piénsala bien, acá en odontología ya tienes todo. En medicina vas a terminar medicina y vas a hacer un examen de especialidad a ver si logras ser especialista. Y a mí esa madre, me das cuenta que me sembró la semilla de la duda y me acuerdo que llegué, me senté y me quedé sentado en la sucursal del banco como una hora y dije, bueno, pues sí es cierto. Y también entendí otra cosa, ¿no? La mentira más grande que me ha echado mi papá cuando me dijo que tenía todo. Ya después que me fui a estudiar en la especialidad y todo, dije, no es cierto, ¿no? Me faltó muchísimo. Sí. Pero bueno, siempre con el apoyo de ellos, ¿no? Él se refería a que tenía experiencia combinada, la experiencia de ellos y también las facilidades, ¿no? Que representa estudiar una carrera cuando ya tienes un norte, ¿no? Tener dos maestros en casa en ese sentido que te pueden orientar y te pueden ayudar, ¿no? Sí, bastante, porque ya tienen recorrido, tienen experiencia, saben, y qué mejor. Yo creo que los papás podemos compartir toda la información a nuestros hijos sin dejar nada como a medias. Entonces quería ser médico, pero la duda y la mentira de papá te hizo caer acá. Ese yo siempre le he dicho a mi papá, hasta la fecha le digo, y lo vacilo, le digo, ese punterazo que tiró ese día repercutió, ¿no? Mi mamá siempre quiso que fuéramos médicos, de hecho, con Poncho también le decía, estoy en medicina, odontología. Y lo lograron con Estefanía, ¿no? Mi hermana, ella sí se orientó por el área de medicina, ¿no? Ok, de odontología, ¿qué es lo que, ya estando dentro de la escuela, que como que te enamoró? ¿Qué te dijo? Bueno, ¿Qué te hizo el clic? Siempre, como te dije, me gustó la parte de lo que yo veía en el consultorio de mis papás, el tener la oportunidad de servir a la gente. Es horrible, quien ha sentido un dolor de muelas te puede decir, esa parte es desesperante. Es muy diferente a un médico porque nosotros tratamos la realidad. Si tratas un paciente a nivel global, o sea, un paciente, cuando me refiero a global, en todo el organismo, ¿no? No solamente te puedes enfocar en dientes, pero realmente el trabajo que haces es al final, vamos, no eres un cardiólogo intensivista, no eres un neurocirujano, o sea, la vida del paciente realmente en tratamientos odontológicos se pone en riesgo en muy, muy contadas ocasiones o muy contadas complicaciones que puedan llegar a suceder. No así como la gente que está en urgencias, no así, o sea, yo amo mi profesión, pero conozco mis limitantes, ¿no? A mí hay una frase de un doctor que es famoso entre los dentistas, yo lo estimo mucho, tiene un estilo muy peculiar, y mi amigo dice, el diente es fácil, ¿no? O sea, difícil volar un cohete de aquí a la luna y regresarlo. Eso es difícil, ¿no? Pero en ese sentido, todo con las limitantes y el respeto de la profesión. Amo lo que hago, como te digo, pero la realidad es esa, o sea, entre medicina y odontología sí hay niveles que separan completamente, son realidades completamente opuestas, ¿no? O sea, nosotros lo más que podemos llegar a perder, sí, pues tal vez sea un diente, ¿no? Digo, con medidas, excepciones de complicaciones que sí pueden llegar a ocasionar lo que es una película de terror, ¿no? Con un paciente o desencadenar algo que no deseas para nadie. Entonces,
En ese aspecto siempre me gustó ayudar con esa limitante. Llego a la escuela, estaba muy familiarizado, conocí el medio, mi papá era docente universitario, en ese entonces estaba dando clases en la facultad anteriormente, bueno, en ese entonces era llamada Facultad de Odontología, él era docente ahí, entonces yo conocía a muchos de mis maestros ya de un ámbito externo, ¿no? De la amistad que tenían con mis papás, porque mis papás obviamente son egresados de ahí, de la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿no? Entonces, mi desempeño fue bueno en el sentido que tenía muchas relaciones, me conocía y tenía la facilidad de que yo tenía consultorio, ¿no? Entonces... Mucho más fácil llevar todo Así a cabo. es. Sí, yo no sufrí tanto como mis compañeros, ¿no? O como hoy en día veo que los chicos batallan en toda esta parte, ¿no? ¿Qué tan cierto es que es una carrera costosa y no para cualquiera? Sí es cierto, desafortunadamente sí hay una limitante muy grande en la cuestión económica, que sí es una carrera cara, hablando de economía. Hoy en día tenemos muchas alternativas, afortunadamente, no tanto como antes, en donde los desarrollos tecnológicos se limitaban a marcas y pues, si no podías costearlo, no estaba, ¿no? Hoy en día los chinos están haciendo una parte importante en ese sentido. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando yo terminé mi especialidad, yo compré un sensor de radiografías, comúnmente lo llamamos radiovisiógrafo, es para tomar radiografías digitales. Y en ese entonces yo recuerdo que nos costó porque ya lo compré en sociedad con mi esposa, en ese entonces era mi novia, con Saraí. Nos costó como 70,000 pesos. Órale. De aquellos, ¿no? Entonces, hoy en día también es una marca que se llama Sirona. El sensor, te estoy hablando que ese lo compramos hace como 13 años, 14 años y sigue funcionando, ¿no? Calidad. Pero exactamente, es calidad. Pero hoy en día puedes conseguir ese mismo sensor, obviamente en una marca china, una marca económica, por así decirlo, en donde lo puedes encontrar desde 13,000, 14,000, 15,000 pesos, ¿no? Entonces, un rayos X portátil era imposible que tú soñaras eso, ¿no? Costaban un dineral y hoy en día cuestan 18,000 pesos, 15,000 pesos. Entonces, la apertura que ha tenido China a copiar eso ha permitido que más y más estudiantes puedan acceder a materiales. No te puedo decir que, de súper, no. Pero sí a cumplir el periodo de vida de 4 o 5 años, lo desechas o hasta 2 años, recuperas inversión y haces el recírculo. Entonces, eso sí hay. Costosa, sí, difícil también. La competencia es brutal para ingresar. Hoy en día, la Universidad Autónoma de Nayarit, la limitante que tiene de espacio en recibir alumnos hace que sea más competido, ¿no? Y mucha gente quiere estudiar. Bien seleccionados. Así es, bueno, ellos tienen el proceso de selección, creo que hoy en día es examen de admisión, no estoy muy familiarizado con él a pesar de que trabajo en la universidad, pero me parece que es admisión y un curso de inducción o algo así, y ya son los que se quedan, ¿no? Pero vemos muchos alumnos que se van quedando en el camino, o te topas la triste historia, ¿no? De que ganó un lugar y no se desempeña como debería desempeñarse, ¿no? También llega un punto en el que llega un desinterés con los muchachos y pasa eso. Pero sí es pesado, es difícil para las familias a veces. Yo lo veo con mis alumnos y sí batallan realmente, o sea, no es fácil y tampoco uno que a veces se pone medio exigente con materiales, con tareas, entonces tratar de entender un poco eso es generar pero de que es difícil la carrera es difícil, costosa. Normalmente, ¿cómo es que se les dice a ustedes? ¿Médicos, cirujanos, por su nombre? ¿Cómo es entre Normalmente, ustedes? mira, yo siempre he dicho algo, yo no estudié para que me digan, doctora, maestro. La realidad es que no. Con los únicos que yo sí utilizo o trato de que me digan doctor son con los alumnos, ¿no? Yo no tengo, me pueden decir dentista, me pueden decir Pepe, o sea, yo no tengo ningún tema con eso. Como te digo, no estudié para que no voy a llegar a la gasolinera, oiga, soy el doctor Enrique Castellano. No. Eso está para mí. Pero tradicionalmente es doctor por el uso, ¿no? De lo que denotas, ¿no? De lo de salud. Tratar de salud, exactamente. ¿Qué hay de cierto con ese? Yo lo veo más como un mito, el terror a los dentistas.
¿A qué se debe o de dónde sale todo eso? Fíjate que en mi experiencia yo te puedo decir que se basa en eso, malas experiencias. ¿Qué es mal? ¿Qué es una mala experiencia? A nadie nos gusta que nos atiendan con dolor. Ajá. Entonces, que vayas a un lugar y te lastimen, ese es el recuerdo que va a perdurar, ¿no? Uno de mis maestros, el doctor Honorio, maxilofacial en San Luis Potosí, el doctor Honorio nos decía, tú puedes ser malo para muchas cosas en la odontología, menos para anestesiar. El paciente se va a ir con la idea de, hey, fui ahí y no me dolió. No pasó nada. Exacto, ahí. Le puede doler después, no pasa nada. Pero el principal recuerdo que vas a mantener es, me dolió en la consulta. Si no le duele en la consulta, ya estás del otro lado. Entonces, esa parte, yo creo que el terror de la odontología se basa en eso, en el dolor o lo que puedas lastimar al paciente. Obviamente no quiero decir que lo lastimes intencionalmente, no, pero sí, de que pueda llegar a suceder algo de ese tipo, la memoria del paciente va a ser, me dolió un chingo y es difícil esa parte. Sí, más cuando escuchamos el famoso y es como ya es un miedo inculcado tal vez y de lo que nos vienen contando todos los antepasados. Y el recuerdo, ¿no? Porque yo creo que la memoria yo soy de la firme creencia que parte del aprendizaje o en la memoria es cuando le metes algo de sentimiento, ¿no? Entonces, por eso no olvidamos momentos demasiado específicos, porque recapitulamos la información, le ponemos el sentimiento de alegría, por ejemplo, de felicidad, y te puedes acordar de 1000 cosas que te pueden venir a la mente, ¿no? Y también de momentos de estrés, de frustración. Entonces, asocias el sonido a me dolió y viene la memoria de la mala experiencia que tuviste, sobre todo la mayoría que te dice, ay, es que de chiquito se me echaban 3, 4 encima, o de chiquito me lastimaron mucho, o hace poco me quisieron, no sé, sacar una muela y duraron 2 horas y me lastimaban y yo decía que me dolía y ya no me podían poner más anestesia. Toda esa parte es lo que conlleva al miedo al dentista. Y la tradicional, Juan. Digo, yo tengo experiencia en niños por mi esposa. Es de que si no comes, te voy a inyectar. O sea, hay niños que ni siquiera les vas a hacer nada. O sea, están sentados ahí, vienen acompañando al hermanito y nada más te ven de que vas por un lado y te ven con una bata y ¡ah! Exacto. Entonces, porque si no come, le voy a hablar a la enfermera, le voy a hablar al doctor, sí, le voy a hablar al dentista para que te inyecte, ¿no? Entonces, bien traumado. Exactamente. Ahí se genera el miedo, ¿no? Que muchas veces al final es infundado. Tú como el profesional, ¿qué tanto tiempo se recomienda que debamos checarnos, revisarnos? Mira, la consulta odontológica realmente debería de ser por orden 2 veces al año mínimo, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente. Si eres fumador, si no eres fumador, si ya tienes mucho sin ir, ¿okay? Si traes algún dolor o ya detectaron algún problema. ¿Okay? Entonces, para mí, recomendación siempre a mis pacientes de consulta mínimo 1 o 2 veces por año. Hay pacientes en los que están en control que sí les hago la sugerencia de, oye, ¿sabes qué? Este primer año nos vamos a ver cada 3 meses. ¿Por qué? Porque es un paciente que a veces tal vez genera más arro o acumula más alimento o tiene factores, no sé, maneja cálculo, higiene deficiente, detalles de ese tipo que podemos ir corrigiendo y no llegar a una necesidad de un tratamiento real, ¿no? Hoy en día, al final de cuentas, todos los tratamientos son caros, o lo pagas con dinero o lo pagas con tejido, ¿no? Cuando es con tejido, pues lo pagas con tejido dental, en este sentido, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si vienes a tiempo, eso va a pasar de una limpieza y listo, ¿no? Okay. Si vienes a destiempo, pues tal vez ya esa caries pequeña ya haya avanzado o se convierte en una fractura y ya pagaste el costo a través del tejido del diente, ¿no? A eso me refiero más que nada en ese sentido. Que el problema puede ir creciendo, ¿no? Y obviamente también la inversión económica, que esto es algo que sí se tiene que tocar. La inversión económica jamás va a ser la misma en un plan preventivo que en un plan ya restaurador, ¿no? Y sobre todo si ya requiere muchísimo más tratamiento. Me acuerdo en una plática que tuvimos, me comentabas que el cepillo es el que hace el trabajo y a veces tenemos la idea de que le voy a poner más pasta
y le voy a tallar con ganas. ¿Cómo debería de ser el hábito de cepillado? El hábito de cepillado, hay muchas técnicas, todo lo tenemos que adecuar a través del paciente, incluso desde la elección del cepillo. Un cepillo de cerda suave, un cepillo de cerda media, no tratar de utilizar cepillos de cerdas tan duras. ¿Okay? En toda esta parte, sí, el que hace la chamba es el cepillo y el hilo dental. ¿Okay? Son los que van a hacer el trabajo fuerte. El coadyuvante viene siendo un enjuague bucal, una pasta. ¿Sale? La pasta realmente, el trabajo de la pasta es como un detergente. ¿Qué va a ayudar? A que sientas esa sensación de frescura cuando terminas de cepillarte los dientes. Obviamente tiene componentes que van y atacan ciertas zonas o atacan las bacterias, impiden su crecimiento o combaten de cierta manera el mal olor, ¿no? Pero realmente la remoción de placa tiene que ser mecánica, que es a través de el cepillado, la buena técnica de cepillado. ¿Hay muchas diferencias en cuestiones de la pasta dental o cualquiera funciona para todos? Depende mucho del tipo de paciente y de qué te gusta o qué no te gusta. Sí hay mucha diferencia en componentes abrasivos. Habrá pastas que son más abrasivas que otras. Hay pastas que tienen un sabor a mentol más fuerte que otro. Y hay gente que tolera, es como el picante, vaya. Hay gente que tiene muy buena tolerancia. Hay gente que agarra una pasta, por decirte, un Colgate Total 12, que el mentol es bastante fuerte comparado con una Crest, ¿no? Pero esas tienen diferencia no solo en eso, también el tamaño de partícula y lo abrasivo de la partícula. Al final del día no te voy a decir, vas a terminarte desgastándote los dientes, ¿no? No, pero sí va a llegar a generar una erosión o una manera de lijar la superficie del diente eventualmente por añadido. Hay pastas que son más abrasivas que otras. ¿Y en tu experiencia conoces o sabes de alguna pasta que sí haya afectado a algún paciente? Mira, hace poco hubo un boom muy grande y por decirte hace poco, creo que son 4 meses, 6 meses, no más de un año, me parece, retiró un lote de una de sus líneas de pastas dentales, de cremas dentales, porque estaba ocasionando estomatitis, inflamaciones o quemaduras en ciertos pacientes con pacientes con ciertas características. Okay. Entonces, Cofepris emite un aviso, se retira del mercado, hacen una revisión y al parecer solamente fue el lote de esta marca. Yo, ¿qué no recomiendo? A mí no me gustan las pastas que son muy abrasivas. Toda esta parte del boom de querer tener dientes más blancos sin ir al dentista o sin la ayuda de un profesional de la salud va a desembocar en riesgos. Pastas con carbón activado son más abrasivas, está mostrado que tienen una partícula más abrasiva que una pasta dental convencional. Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que vayas a lijar el diente por completo, no, pero sí va a ocasionar en ciertos tipos de pacientes que empiezan a tener problemas de sensibilidad o pacientes que ya vienen acarreando problemas de ese tipo, se marque un poquito, se acentúe un poco más, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas mencionando eso me quedó. Creo que las redes sí influyen bastante y últimamente con personajes o influyentes, cuando usan las carillas, entonces vemos dientes blancos, dientes perfectos y nos quedamos con la idea y mi pregunta es, ¿tiene mucho que ver o va de la mano la perfección en los dientes con la salud o son cosas un poquito de lado? Sí y no. Si tú te sientes bien, obviamente lo vas a transmitir. Ajá. El problema aquí es cuándo es suficiente. Hay un término en odontología que le denominan, cuando todo el mundo era fanático de los blanqueamientos, blancorexia, ¿no? Todo el mundo quiere los dientes blancos, 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 más blancos, ¿no? El blanco natural viene topado, o sea, no vas a pasar de ahí nunca. Y terminan buscando blancos, muy blancos, nosotros le decimos tonos bleach, que no es otra cosa que un blanco taza, ¿no? O sea, un blanco completamente opaco. Incluso la industria odontológica ha tenido que modificar materiales en ese sentido para empezar a ofrecerlos porque hay gente que busca ese tipo de color, que es un color que no está ya realmente en la naturaleza, ¿no? Llegan pacientes muy jóvenes
y a veces sobretratamos o tendemos a sobretratar ese tipo de pacientes que tal vez se hubiera funcionado muchísimo mejor sin poner carillas o toda esta cuestión. Si el paciente decide hacerlo, bueno, ya es decisión de él, pero siempre orientado y teniendo toda la información, ¿no? De qué te puede pasar, riesgos, costo, beneficio, en esa sintonía. Y también ahorita que dices lo de riesgos, a veces vemos remedios caseros en internet. Mezcla esto con esto y uno se deja llevar y al rato resulta en un problemón. Sí. Te iba a decir cómo solucionarlo, cómo evitarlo, pero yo creo que a lo mejor ya está la respuesta de lo que me estás hablando. Es acudir primero con un dentista y a lo mejor decirle, mira, vi esto, ¿funciona o no funciona? Antes de meterme en un problema, ¿no? Exactamente. El problema es la creencia, ¿no? De creerte todo lo que ves en internet. Hoy en día es una tendencia que va a la alza. La inteligencia artificial está produciendo videos que cada vez se ven más realistas, más realistas, más realistas, y te empieza a ocasionar, como profesional, te empieza a ocasionar hasta miedo de que dices, oye, la desinformación que está generando es bastante, ya sobrepasa un límite, ¿no? Ajá. Yo algo que siempre voy a recomendar es, ve con un profesional de la salud, sea dentista general, sea dentista especialista, con quien sea, pero ve con alguien que sea un profesional de la salud, que tenga estudios y que puedas comprobar a través ya sea de una cédula profesional, o no quiero decir que los estudiantes no lo sepan, ¿no? Obviamente en la escuela se tienen muy buenos docentes, toda la gente que está dando clase ahí está muy, muy preparada, mis compañeros docentes tienen un excelente nivel académico, entonces tienen la asesoría, pero siempre buscar primero el ir y una consulta y que te orienten, ¿sale? Decir, vale. oye, ¿sabes qué? Sí. No todos los productos son malos, hay mucho producto disponible que hoy en día ya lo puedes ir a comprar a las farmacias, te va a ayudar, pero siempre bajo la supervisión de un dentista, ¿no? O de un profesional de la salud, en este caso, que te pueda orientar de la mejor manera cómo utilizarlo y que le saques provecho. Muchas veces hay un chiste muy común entre dentistas y estudiantes o egresados, que llega el paciente y trae muchísimas caries o trae otro tipo de problemas y dice, ¿a cuánto el blanqueamiento? Entonces, te hace falta todo eso, ¿a cuánto el blanqueamiento? ¿No? O sea, yo quiero un blanqueamiento, entonces, a tanto ya, o sea, porque es lo que quiere al final del día. Y tiene que ver como un seguimiento, ¿no? Pepe, sé que la carrera como tal es demandante, pero también he visto que últimamente lo hacen como por agenda. ¿Y a qué voy con eso? ¿Cómo combinas tu trabajo, la escuela, el proyecto nuevo en el que estás empezando y la familia? No sé. No sé cómo lo hago. Te soy honesto, trato de partirme. A veces descuido mi casa, a veces descuido mi consulta, a veces descuido la universidad, a veces descuido el proyecto nuevo que estoy trabajando, que es Avanza. Trato de partirme en 4. Sé que esto es eventual, va a llegar un punto en el que voy a tener que decir adiós a algo. Pero bueno, trato de ponerle un poquito de mí a cada cosa, ¿no? Es difícil, me cuesta mucho. Yo creo que los más sacrificados son mis hijos en este sentido. Por ahí alguna vez te lo comenté de esta parte. Yo lo que quiero a veces es terminar la consulta, cerrar el consultorio y irme a mi casa, ¿no? Estar con mis hijos. Y de ahí nace todo este rollo de ofrecerles experiencias a ellos, de irme de vacaciones y que ellos entiendan que son vacaciones y son 10, 12 días con ellos, ¿no? O sea, y pobrecitos, porque cuando toca regresar a la realidad, no queremos regresar, o sea, nos podemos quedar aquí, porque se acostumbran a que papá y mamá están disponibles para ellos a la hora que quieran durante ese periodo, ¿no? Sé que hay un antes y un después de los hijos. ¿Cómo fue esa parte de la historia con Pepe? Mis hijos, yo te puedo decir, Juan, son unos bebés muy, muy, muy deseados, no solo por Saraí, por mí, yo creo que toda la familia. Y sí hay un antes y un después.
la motivación de salir adelante. Te motivan a querer crecer. Te esfuerzas o te dan alcances diferentes, te abre la visión y te empiezas a preocupar. Cuando eres papá, te empiezas a preocupar por cosas que antes no le ponías mucho cabeza, ¿no? O sea, ya te empiezas a preocupar a dónde van a ir a la escuela, calzado, vestido, dónde vamos a comer. O sea, empieza toda esta parte, ¿no? De ir, yo creo que tú lo sentiste también. Sí. En el momento que ya empiezas a ver la responsabilidad, empiezas a cambiar muchos aspectos de tu vida diaria, tanto laboral como personal, ¿no? De esa parte. Y la realidad es que empiezas a veces hasta dejarte tú al último, ¿no? Ves un gasto y dices, el mío yo puedo esperar, ¿no? Le das prioridad a ellos. Yo creo que es de las pocas cosas que uno como ser humano empiezas a dejarte de lado y dices, no, primero los chicos, ¿no? Exacto. Si tuvieras que ponerle un adjetivo o con una palabra decirme cómo es cada uno de tus hijos, ¿cómo serían para uno y otro? Ay, ahí sí te voy a decir, déjame pensarlo. Renata es una explosión. Renata es dinamita. Alfonso es calma, es tranquilidad. Bien opuestos. Sí, son muy diferentes, ¿no? Renata es más impulsiva, Renata es más dominante, Renata es más fuerte. Alfonso es más tranquilo, tiene más calma, es más resiliente, analiza un poquito más las cosas, no se deja llevar por el impulso, ¿no? Okay. Es más analítico, piensa más las cosas, ¿no? Renata es prende y, o sea, ella reacciona, ¿no? Es muy curioso cómo, y también es muy curioso y bastante divertido ver cómo entre ellos forman o sea, cómo entre ellos se empiezan a llevar y hacen más llevadera y entre ellos se complementan, ¿no? De, oye, no, espérate, no, es que, espera, o sea, es divertido ver la dinámica que tienen entre ellos, ¿no? Me imagino que hay muchas historias y las que vienen. Yo siempre he dicho, tener cuates es la experiencia más maravillosa de mi vida. Se la recomiendo ampliamente a todo mundo. No se la brinquen esa etapa. No se la brinquen esa etapa de poder tener un parto múltiple, las señoras, y de tener hijos mellizos, ¿no? Esa es una cosa. Los que son papás de mellizos me van a entender a la perfección. Sí. Pepe, a veces han pasado, en cuestión de, regresamos a la odontología, los famosos dolores que no nos dejan dormir a medianoche, y me incluyo, pero dejamos todo para luego. Intentamos hacer remedios caseros para quitarnos los dolores y decir, con eso se me va a arreglar. De hecho, cuando entré, el olor que me dio primero fue a clavo de olor. ¿Sí? Y creo que por ahí va parte como de la anestesia, algo así que usan mucho aquí. Más que nada, no tanto es eso, lo que huele así es eugenol, es un material, tradicionalmente está en los consultorios. Hoy en día ya huelen menos esa parte por el tipo de cementos que empezamos a desplazar, ¿no? Se mantiene porque sí utilizamos algunos productos que siguen teniendo el olor característico de dentista, ¿no? Que muchísima gente lo identifica. El punto es, cuando pasa un dolor así, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es medianoche, no es hora de hablarle al dentista, el dolor ya no lo aguanto. ¿Qué recomiendas? Mira, la realidad es, lo primero, si tienes un dentista de confianza en el que estés llevando controles y toda esa parte, créeme, tu dentista te va a contestar. ¿A la madrugada? Casi seguro que te va a contestar. Un WhatsApp, una llamada. Son chidos, sí, ¿no? Sí, obviamente tiene que haber una relación. Hay muchos dentistas que todavía mantienen alguna línea de emergencia, ¿okay? Y medio están pendientes de esa parte. Lo más que va a pasar es, te van a medicar, lánzate a la farmacia, toma algo para el dolor, ¿okay? No digo que esté bien o esté mal. Al final del día es una manera todos tenemos analgésicos en casa, ya sea un ibuprofeno, un ketorolaco o algo así, oye, tómate esto,
aguanta a las 7, 8 de la mañana y te veo a primera hora, ¿no? En esa parte. Ya en caso de si hay un cuadro febril o si ya tenemos un malestar generalizado de esta parte, entonces sí, mejor ir a buscar ayuda a un servicio de urgencias, ¿no? Más vale. Te pueden estabilizar en esa parte. Pero si fuera algo de dolor, realmente no vas a dormir. No dudo por ahí exista algún colega que tenga una línea de urgencias o te ofrezca la atención 24 horas, ¿no? Alguna urgencia de ese tipo. A mí me ha tocado acudir 2, 3 de la mañana en casos muy específicos, pero como te digo, son pacientes que ya tengo años viéndolo o donde hay una amistad de por medio, fuera de lo que es el ámbito de la relación médico-paciente, ¿no? En este sentido. Pepe, ¿a qué crees que se deba que en el estado, porque se ve más, cuando yo estaba en la universidad, que fueron hace poquito, Ayer. veía sí que eran muy concurrida la carrera de odontología y pasaba lo que decías. Hacían examen en medicina, no quedaban, muchos corrían. Tengo conocidos que fueron a enfermería, otros llegaron a odontología y algunos sí se regresaban a medicina, pero otros se quedaban. Pero últimamente he visto que está creciendo todavía más. Hay más dentistas, están saliendo más dentistas. ¿Es bueno, es malo? El sol sale para todos. Esa es una realidad. Yo soy fiel creyente de esa frase. Sí hay una demanda, obviamente, pero la demanda ocurre porque también el aumento de la población es proporcional. O sea, tenemos muchos estudiantes. Hoy en día me parece el último padrón que me tocó ver por ahí en la universidad. Creo que hablábamos que eran como 800, 900 estudiantes de odontología. El año. De primer año hasta ser pasantes de servicio social. O sea, okay, todo lo que venía siendo esta parte. Sí es un número muy elevado comparado cuando yo estudié. Mi salón era de 28, 30 y solamente había 3 salones, ¿no? Entonces, como ahorita 90. Me parece que ya son como 5 salones. Tenemos un semestre B. Al parecer se va a abrir otro salón en semestre B. Entonces, la demanda aumenta y obviamente la universidad necesita buscar los espacios para que estudien estos jóvenes, ¿no? Y es difícil, sí es difícil, va a salir más competencia, claro que va a salir más competencia, va a salir, cada día hay gente que se está preparando. Yo tengo alumnos que ahorita están estudiando en Puebla, están estudiando en León, están estudiando en San Luis Potosí, en Ciudad de México, y eventualmente es gente que va a regresar y va a regresar al mercado Nayarita, ¿no? O sea, va a poner su consultorio aquí y va a tratar de salir adelante. Pero es proporcional, pues te digo, el sol realmente sale para todo, para todos. Pepe, ¿cómo identificar? Creo que debe haber alguna característica de un buen a un mal dentista. Sigo creyendo que nadie se levanta de su casa y menos un dentista o un médico y dice, hoy voy a hacer daño de esta parte. Entonces, es difícil establecer una línea de un buen dentista hace esto, un mal dentista hace esto. ¿Por qué? Porque ya sería así como juzgar directamente de, no, el bueno hace esto y si no haces esto, okay, no lo vería así. Pero sí tratar de verificar primero que sea alguien que tiene sus papeles en regla, es decir, que tiene un título y una cédula profesional. ¿Se ha dado el caso que haya personas? Sí, hay gente que no termina las carreras o no termina y te ofertas de otra manera, ¿no? Entonces ofrecen atención de este tipo. O incluso entre los chicos, ¿no? Tengo alumnos de tercero o cuarto año que ya los ves ahí en un consultorio y, hey, todavía no terminas. Ay, doctor, bueno. Pero ya sé. Exactamente. Entonces hay gente que se queda en esa parte y no termina, ¿no? No digo que ellos no hayan terminado, hay gente que sí termina, pero siempre que cheques eso, ¿no? Que tengas un título, que tenga tu dentista un título, una cédula profesional, que lo avale y realmente que tenga los cursos que dice para los tratamientos que están haciendo, ¿no? No tanto las competencias. Otro punto a favor sería qué tan actualizado está, o sea, que verdaderamente invierta en educación continua, que salga, se prepare, vaya a cursos, conferencias, diplomados. No para esto. Exactamente, no para y nunca va a parar. Al final del día, gente de mi generación o más grandes que yo, te los topas en congresos, te los topas en cursos de actualización, componentes nacionales, internacionales. Entonces,
Realmente la educación continua es una rama bastante amplia, pero para mí sería eso, que tenga un título, una cédula profesional, un lugar establecido y que sea alguien que se esté actualizando constantemente. Obviamente no le vas a pedir a un chico que tiene 6 meses de egresado que te tenga un programa Ajá. académico de, oye, ¿qué tanto te has actualizado? No, obviamente en proporción de lo que va ahí, ¿no? Sí, la pregunta era más que nada quiero imaginar que hay de todo tipo en todos los oficios y profesiones. A lo mejor que sugieran algún tratamiento que realmente no era necesario, hacen gastar al paciente, o a lo mejor es como para experimentar ellos y tener como, pues ir agarrando colmillo para lo que venga. Fíjate que en esa parte de experimentar, yo hay algo que me gusta inculcarle mucho a mis alumnos, sobre todo cuando me toca dar o ser jefe o instructor de clínica. Yo les digo, aquí en la clínica de la escuela hagan todo lo que se pueda hacer, porque difícilmente el muchacho va a salir y va a experimentar en una práctica privada, ¿sale? Entonces, no tanto que experimenten, sí ya vienen con la experiencia previa de la universidad, y la otra de llegar y aventarte, yo te soy honesto, a mí me gusta pensar que es difícil llegar y tratar de aventurarte a hacer un experimento, a ver qué sale si hago esto sin tener la experiencia previa. No creo que un cirujano, no sé, un cirujano plástico, por mencionarlo, diga, a ver, voy a inventarme aquí. No, obviamente debe de haber un estudio previo, ya sea en literatura o una información previa que el chico quiera llevar a cabo, ¿no? Esa parte. Tampoco de sobretratar al paciente. Yo siempre me gusta, si no te sientes seguro, si ves algo que no te gusta o no te convence el tratamiento que te están proponiendo, el paciente siempre puede decir, ok, doctor, espérame, y eres libre de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a buscar una segunda opinión. Okay. La certeza, no sé, no te puedo decir, confía en tu intuición, porque esa parte no, pero hay veces que dices, oye, ¿sabes qué? No me está cuadrando mucho esto, voy a ir a pedir otra opinión, ¿no? Te va a costar tal vez una consulta y llegas y te sientes más cómodo de decir, oye, ¿sabes qué? Aquí me dieron otra alternativa que yo no había considerado, no se había considerado, ¿no? Pero yo creo que es más por el tema de la educación y la cultura que tenemos los latinos. En una, nos da miedo tal vez el decir, déjame preguntar o déjame investigar si realmente es lo que necesito. Pero hay ocasiones donde sí se siente como el temor pero me va a funcionar, y me dijeron que era la muela, o me dijeron que era esto, me hicieron eso y sigue igual, sigue mi dolor. Entonces, es como todo, ¿no? Tal vez todos nos equivocamos, a lo mejor no se vio por la falta de experiencia en ese entonces del cirujano dentista, y también se puede hacer como el trauma o el miedo del y mejor no voy ya con el dentista, Sí, lo omito. lo omito, esa parte. Sí entiendo a dónde se dirige la pregunta. Hay algo que va a empezar a cambiar o ya está cambiando. El paciente informado empieza a ser más común en las consultas. Antes no llegaban los pacientes tan informados. Hoy en día también tiene mucho que ver en el sector o el tipo de paciente que atiendas. Hoy en día, a través de la inteligencia artificial, hay gente que se hace mejor amigo de su inteligencia artificial, dígase ChatGPT, Gemini, las que existan, ¿no? Descargan la aplicación y agarran y le toman una foto a la radiografía que tiene el dentista ahí. Al final, digo, es del paciente, ¿no? La radiografía, y se la comparten. Oye, ¿y cómo se ve esta endodoncia? Oye, ¿y cómo se ve esta? Y la inteligencia artificial, obviamente, con su limitante de momento. Sí. Porque recuérdate que esto está actualizándose día tras día y cada que le mandamos información se va retroalimentando. Entonces, va a empezar a cambiar y va a llegar a un punto en el que va a generar debate o va a ser tema de debate de un diagnóstico, peleándote con una inteligencia artificial a un diagnóstico que uno puede llegar a dar, ¿no? Al final del día, bueno, hasta el momento la inteligencia artificial no puede ofrecer una atención manual, pero el día que un robot llegue y te atienda, ahí sí va a estar difícil. Sí. Pepe, cuando uno está más morro, bueno, estamos morros, somos chavos. Estamos chavorrucos, nos da mucho por tener la mordida perfecta, los famosos brackets,
o a veces son hasta de moda. Yo veo, o me ha tocado, creo, ver a alguien que tenía una dentadura bien, pero caían en traer los brackets, a lo mejor por el color de las ligas y todo eso. ¿Los brackets es recomendable para cualquier persona también o no? Depende mucho del paciente. Si el paciente verdaderamente tiene un problema o una maloclusión, los brackets siempre van a ser la mejor opción. ¿Una qué? Maloclusión, que es decir, que tenga algún diente que no está encajando o que su La mordida famosa. no tenga. Exactamente. Ok. Entonces siempre va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque es un tratamiento muy noble, es un tratamiento mínimamente invasivo. ¿Okay? No vas a desgastar nada, simplemente va a empezar a mover los dientes, Poco a poco. alinear y tratar de lograr los mejores contactos. En esa parte va a mejorar obviamente la función, porque es lo que buscamos, que mejore la función. Y la estética pues es la cereza del pastel, ¿no? Obviamente un paciente que tiene los dientes por ningún lado pues va a tener el beneficio estético al alinear todo y dejar una sonrisa. Y va a querer reír todo el tiempo, ¿ah? Exactamente, y se va a sentir más seguro de sí mismo. Sí. Quiero pensar como en la mayoría de los trabajos, oficios y todo eso, que sí hay actualización, hay información, hay nuevas carreras. ¿Hay un tope para el dentista? Decir, hasta ahí ya no puede ir más allá o que un doctorado o se puedan especializar en otras cosas. Sí, no tanto que exista un tope, el límite lo va a poner realmente el propio dentista, ¿no? El propio clínico. Hasta donde diga, que me Sí, siento aquí me cómodo. puedo quedar, te puedes quedar con licenciatura, es completamente válido. También tenemos que entender las circunstancias en las que está. ¿Okay? Hay gente que tiene mucho acceso porque papá, mamá lo ayuda, la familia lo soporta. Los cursos en la educación continua en odontología no es económica. ¿Okay? Se hace accesible a través de otros medios que se van abriendo oportunidades en la misma ciudad, pero tradicionalmente no es económico. O sea, hay cursos desde 6,000, 5,000, 4,000 dólares en el extranjero, a incluso aquí en México 2,000, 3,000 dólares, ¿no? Dentro del país. El moverte a otra ciudad a tomar el curso, hay que pagar hospedaje, hay que pagar toda esta parte. Entonces la educación continua es muy buena opción, no es económica. El poder seguir también, el acceder a estudios de posgrado hoy en día, la apertura de escuelas privadas que tienen reconocimientos de validez oficial por parte de la SEP, es también otro gran auge en este sentido, de que la gente quiere seguirse preparando, ¿no? Ya no quedarse nada más con el típico curso o el diplomado, o sea, ya necesita un título, una cédula profesional, porque también obviamente la institución gubernamental empieza a hacer sus bloqueos o poner sus candados, decir, oye, no puedes hacer esto si no tienes un título, una cédula profesional de cirugía bucal Para o tratar de de cuidarlo. implantología, exactamente, para tratar de empezar a poner candados en ese sentido. Entonces la limitante puede ser una maestría, un doctorado, en lo que quieras, ¿no? Hay gente que yo tengo compañeros que estudiaron conmigo en San Luis Potosí y han hecho 2 especialidades más extras a la que ya tenían, ¿no? Ajá. ¿Y a qué voy con la pregunta? Porque sé que estás con un nuevo proyecto que implica, sé que va a haber más desvelos, más problemas tal vez, pero también va a haber satisfacciones. Es una forma de ayudar a las personas, como bien lo dices, no es tan fácil. Entonces tenerlo en casa ya es un ahorro, es más práctico, sigues trabajando, estás con la familia. ¿Qué ofrece? ¿Qué es tu nuevo proyecto y de dónde nace o por qué nace? Bueno, realmente el proyecto se llama Avanza, Formación Dental. Nace mucho de la necesidad como ciudad, de tener educación continua de calidad en el estado. No tanto en el estado, bueno, en la ciudad. Obviamente el estado, pues es más fácil trasladarte de Tuxpan, no sé, de Bahía, venir para acá, ¿no? Que tener que moverte tradicionalmente todo mundo íbamos a Guadalajara, Ciudad de México, o donde eran los cursos. No es un proyecto nuevo, esto lo intenté la primera vez cuando recién llegué del posgrado. Invité a un doctor a un curso de fotografía, te lo comentaba hace una semana, ¿no? Que me invitaste al podcast que habíamos platicado y vendí 3 lugares. Entonces, obviamente el curso se canceló, no fue viable porque no sacaba ni los honorarios del
del ponente, ¿no? Entonces de ahí me decepcioné, dije, nah, pues Tepic no es mercado, ya llegará alguien más que lo haga. Y pasó el tiempo y nadie se aventó, entonces tal vez yo creo que la ciudad no estaba o el gremio no estaba listo para esta parte. Por ahí incursionamos con unos amigos en Vallarta, me dijeron aviéntate, me aventé un curso de aislamiento absoluto, lo que ponemos por plástico. Tuvimos muy buena respuesta, se juntaron, ellos hicieron un grupo en Vallarta, lo empezaron a trabajar y les funcionó bastante bien. Yo me quedé aquí, hice 2, 3 pequeños cursos, hacía algunas, siempre con la, ¿cómo te puedo decir? ¿Con la espinita? Con la espinita, ¿no? De crecer. Pasa más el tiempo y digo, ¿sabes qué? Puede ser que funcione. Por ahí una amiga, la doctora Roxana, también incursionó, trajo 2, 3 ponentes y dije, ¿sabes qué? Ya Tepic ya empezó a cambiar, los chicos ya empezaron a ver, el dentista ya empezó a pagar, o sea, empieza a ver toda esta parte y digo, tal vez sea tiempo, ¿no? Empecé en el salón de un hotel, como muchísima gente ha empezado esto. Ajá. De educación continua. Tuvimos muy buena respuesta. Un amigo que estimo mucho, el doctor Erasmo Yuriar, fue el primer ponente oficial que yo traje. Y ya después vino mi amigo, el doctor Víctor Gómez Gómez, y ellos son punta de lanza, ¿no? El doctor, mi carnal, el Humberto Iberri, son ellos la punta de lanza del proyecto. Trabajamos 2 años, casi 3 en el Hotel Fray Junípero. Mario Sánchez, un amigo mío y de mi hermano, que nos ha apoyado enormemente, su familia también, el doctor Sánchez Ibarra, me parece que es el apellido. Entonces ahí rentándonos el salón del hotel, ¿no? Que nos hacían el descuento y todavía hasta la fecha todos los ponentes que tenemos. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Sí hace falta un lugar, ¿no? Y fue como nace Avanza. Ya oficialmente rentamos el local, empezamos esta parte. Al principio la idea era solamente el salón, ofrecer cursos teórico-prácticos, pero yo siempre tenía la espina de cuando yo salía, yo decía, al curso lo único que le faltó es tener a un paciente y ver cómo el ponente lo hace, o tener un paciente o que me traigan un paciente a mí y yo hacer lo que aprendí en el curso, ¿no? Exacto. Entonces, así nace la parte del área clínica de Avanza, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, parpadeamos, pasaron otros 2 años y fue cuando decidimos, a través de un amigo que fue de los primeros que creyó en mí como ponente, duré muchos años yendo con él a Culiacán, me invita, él obtiene los reboes y bueno, nace Avanza ya las especialidades, se da las especialidades de Avanza, ¿no? En este sentido que empezamos precisamente el año pasado. Bien. Pepe, lo bueno, lo malo, lo feo de tu carrera, satisfacciones. Lo bueno, toda la satisfacción que te puede dar el ejercer tu carrera. Yo soy de la idea que uno es bien bendecido cuando te da la oportunidad Dios de estar cansado por algo que hiciste, ¿no? Que soñaste un día hacer, y esa parte es la satisfacción más grande de decir, no manches, estoy cansadísimo, pero estoy cansadísimo porque trabajé lo que siempre soñé hacer, estoy haciendo lo que siempre soñé, lo que visualicé. Entonces, para mí eso es una de las satisfacciones más grandes que me da mi trabajo. Bien. ¿No? Mi trabajo. Lo malo y lo feo, el estrés. Es una profesión de mucho estrés. Cuando no sabes soltar, cargas el estrés de la clínica a tu casa, ¿no? Y eso a veces ya no está tan padre, ¿no? O meterte en problemas de cargar a los pacientes en el sentido de que, fulanita le fue mal, o toda esa parte, el estrés que te conlleva el atender a un ser humano, una persona que siente que toda esta parte que es el complemento, ¿no? O sea, no nada más es un diente, ¿no? Es alguien que tiene sentimientos, que le duele, y el dolor puede producir ansiedad, y tiene capacidad de producir lágrimas, y tiene capacidad de deprimir a las personas, ¿no? Entonces, eso sería para mí lo malo y lo feo de esto, ¿no? Somos nayaritas, hay una pregunta que trato, a veces puede que se me olvide. ¿Qué lugar de Nayarit y qué comida te gusta de Nayarit? ¿Qué lugar? La playa. Donde sea, que sea la playa.
Bien. Yo soy de playa. Particularmente yo crecí en mis vacaciones, casi siempre eran, mis papás tienen una propiedad en Playa Los Ayala. Okay. Entonces yo me sé Los Ayala, Guayabitos, todo de pe a pa, la Peñita de Jaltemba y las varas de lado a lado, ¿no? Wow. Los Ayala disfruto mucho, Guayabitos me gusta bastante. La playa, y de comida, nada hay mejor en Nayarit que un pescado zarandeado. Ese es para mí. Híjole, a mí aquí en Tepic me gusta mucho el del Estero. Y ya en San Blas, en las Islitas o acá en Playa El Borrego, cualquier restaurante de ahí, que sea Pargo o Robalo, Bien. Esa es la estrella para mí. Pepe, en tu vida, en tu carrera, en el trabajo, en la escuela, ¿algo te marcó para bien o para mal? No tanto, trato de no ser el tipo de persona que me quedo con las malas experiencias. Hoy en día, a partir de situaciones familiares que que hemos pasado como familia, he tratado de soltar muchas cosas. Empecé a ir a terapia psicológica, me ayudó bastante. Dejé de cargar muchas cosas, dejé de fijarme o de creer que las cosas... Dejé de tomarme las cosas personales, porque la realidad es esa, ¿no? O sea, la gente hace cosas, tú sabes si lo agarras o no. Entonces, he soltado mucho en ese sentido, ¿no? Tratar de tomar las cosas de quien vienen y cómo vienen, ¿no? Al final del día, cada quien sabe lo que carga en la mochila y cada quien sabe de qué pie cojea, ¿no? Y con qué es feliz y con qué no. Y sí, ¿alguna frase, reflexión que quieras compartirnos? ¿Alguna frase o reflexión? Pues yo creo que he mencionado bastantes de mi manera de ver la vida, ¿no? Pero si hay una es eso, o sea, ser agradecido. Ser agradecido. Agradecer todo, lo bueno, lo malo, al final todo es un propósito. O sea, todo te va a llevar a un fin, es por algo. O sea, si te va a pasar por algo. Entonces, agradecer lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Como tú me preguntaste, porque al final del día es algo que te va a llevar. Y parte de algo que quieras agregar, algo que nos faltó tocar, algo que quieras compartir de tu experiencia. No, realmente agradecerte esta parte, pensé que iba a ser más difícil el estar frente a tres cámaras, ¿no? Pero... a lo principio yo creo que sí, porque siempre las cámaras, cuando no estamos acostumbrados a eso, yo no me acostumbro, pero ya estando en la plática ya empieza como a fluir solito, me olvido de que están las cámaras. Ya no ponemos tanta atención en eso. Tratar simplemente de compartir información que desconocemos y a veces nos da o miedo, te digo, es más como por tradición, cultura, educación. Es que, ¿cómo voy a ir a preguntarle? Es que me van a cobrar si nomás le hago una preguntita. O sea, muchas cosas que nos dan miedo. Siempre estamos en una zona de confort que nos da pavor salir de eso. Entonces, es una forma de impulsar a mucha gente para que se animen a salir de esa parte. Te preguntaría más bien sobre eso con la gente que ya está estudiando, que le echen ganas, pero ya conocen lo que es la carrera, entonces creo que está de más. Híjole, si me preguntaras un consejo a ellos, que no se rindan. Que no se rindan, que no se desmotiven. Sí, va a pasar y duele y te pesa y les van a pasar miles de cosas porque es el proceso formativo, ¿no? Ellos están todavía en la etapa de las primeras veces, es que es la primera vez que me pasa. Tú y yo ya hacía mucho que no me pasaba, ¿no? Ajá. Entonces, que no se rindan, que no claudiquen en sus sueños, que al final de cuentas si Dios les puso un propósito o lo soñaron, es porque realmente lo pueden conseguir, ¿no? Lo único que tienen que hacer es fajarse los pantalones y seguir caminando y esforzar, y salir y tomar lo que ellos creen que se merecen, ¿no? Bien, pues mi Pepe, un gustazo. Juan, al contrario, muchísimas gracias a ti. Por el tiempo, por la información. No, a ti por todo lo que compartes esta parte y bueno, la experiencia nueva de grabar algo así, a ver cómo queda. Esperemos que sean otras. Ahí tal vez... Ahí vamos, hay materia de dónde ya como cortar. empresario, a lo mejor ya más como
por parte de la familia, algo más personal. Algo más personal. Sí, tal Sí. vez sí. Como empresario, no me veo todavía como empresario, ¿no? Creo que esto Para allá vas, para allá creo que vas. esto está creciendo, pero vamos, siempre de la mano de mi equipo, ¿no? Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, que digo, al final pues son mis socios, ¿no? Entonces, digo, Bien, socios entonces, porque trabajamos toda esta sí, sí, parte sí. del proyecto es en conjunto, ¿no? Entonces, Pero cuando lo haces, yo creo que cuando lo haces tratando de ayudar a los demás, van a venir cosas más, van a ser las buenas que las malas, así lo veo yo. sí, al final es compartir un poco, como te decía, es compartir un poco de la experiencia de lo que uno ha tenido, la fortuna y la suerte, o por qué no hablarlo, ¿no? De la bendición de Dios de ponerte en un lugar o darte la oportunidad de poder salir y conocer otros lados y traerlo y que la gente llegue, los dentistas locales lleguen y vivan un poco de esa experiencia, ¿no? Y si llegas y siembras la semillita, por ejemplo, a mí me ha pasado con los chicos que tenemos en el diplomado o gente que ha venido a tomar algún curso que después los veo en redes sociales y los veo que ya andan en Ciudad de México, que ya están tomando un curso más avanzado. Esa parte donde dices, ¿sabes qué? O sea, qué padre, por ejemplo, tenemos un caso, no me gusta hablarlo, no me gusta mencionarlo porque no quiero que se malinterprete que yo diga que porque estudió con nosotros él pudo lograr la especialidad. No, es un chico muy capaz, se llama Alex Bernal. Él estudió con nosotros en el diplomado y a medio diplomado dijo, ¿sabes qué, Doc? Voy a ir a Ciudad de México, voy a Enes León a aplicar un propedéutico para el posgrado. Excelente, ¿no? En lo que te podamos ayudar, en lo que te podamos servir. Bien. Es muy dedicado, es muy buen chico. Yo creo que cuando le toque regresar acá va a ser un excelente clínico, no tengo duda. Creo que está ahorita en segundo año. Entonces sale de aquí de Avanza con nosotros, va, compite, queda. Que quedar en un posgrado, un programa de posgrado de la UNAM no es nada fácil. Entonces, esa parte, ¿no? Me gusta pensar que aunque sea ahí le inculcamos un granito, ¿no? No decir que nosotros lo preparamos, no, jamás en la vida. Todo es su mérito, pero sí de saber cómo puedes impactar de manera positiva en la vida de las personas, ¿no? Bien. Y en algo tan determinante como lo es a lo que se van a dedicar toda su vida, ¿sale? Su Bien. profesión. Pues mi Pepe, De nuevo, éxitos Juan, y bendiciones. muchas gracias. Muchas gracias. Familia, y así es como terminamos el episodio de Horizontes Compartidos. Si esta charla te deja algo, te invitamos para que la compartas, te suscribas y nos vemos en el próximo Horizonte. Yo soy Juan Ortega, el Power. Vámonos.